Cada día le llevaba té a una desconocida sentada en un banco. Su secreto y una sola palabra transformaron mi vida para siempre. La noté por primera vez en otoño, cuando los árboles ya se deshacían por dentro, como si se hubieran cansado de sostener su forma. Estaba sentada en el banco junto a la fuente que casi no funcionaba, solo goteaba de vez en cuando. Llevaba un abrigo gris largo, viejo, de lana que ya brillaba en los codos. Volvía yo del trabajo, con el delantal todavía atado a la cintura, y algo en su postura me llamó la atención. No miraba el móvil, no leía, no hacía nada. Solo estaba. Los días siguientes, ella seguía ahí. Siempre en el mismo banco, a la misma hora, justo cuando la luz del sol empezaba a apagarse detrás de los edificios bajos del barrio. A veces tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, otras veces las tenía metidas en los bolsillos del abrigo. No parecía esperar a nadie, pero tampoco parecía simplemente descansar. Era como si estuviera entre dos mundos, uno donde ya no pasaba nada y otro donde, quizás, todavía podía pasar algo. Una tarde, casi sin pensarlo, salí del trabajo con un vaso de té caliente entre las manos. Lo había preparado para mí, pero al cruzar la plaza vi su figura en el banco, inmóvil, como cada día, y mis pasos se desviaron sin que los comandara del todo. Me acerqué y, sin decir palabra, le ofrecí el té. Ella me miró. No con sorpresa. Como si ya supiera que iba a hacerlo. Asintió levemente y tomó el vaso. Sus dedos eran delgados, con manchas claras, como hojas secas. No dijo gracias. Pero tampoco hacía falta. Me senté en el borde del banco más cercano, sin intención de quedarme mucho, y fingí revisar el móvil. Él te humeaba entre sus manos. No bebía todavía. Solo lo sostenía, como si el calor bastara. Me quedé unos minutos, luego me levanté sin decir nada y volví a casa con una extraña calma pegada al pecho. La noche fue tranquila. Pero al día siguiente, mientras limpiaba la cafetera detrás del mostrador, ya pensaba en qué infusión llevarle. Empecé a llevarle té casi todos los días. A veces manzanilla, a veces té negro con un toque de miel. Ella no decía cuál prefería, pero siempre lo recibía igual, con un leve asentimiento, como si yo fuera parte de una rutina que ya conocía desde antes. Me acostumbré a ese pequeño intercambio, casi mecánico. Llenar el vaso de cartón, cruzar la plaza, estirarle el brazo. Nada más. No hablábamos. Ni una palabra. Y sin embargo, me volví consciente de los días en que llovía o cuando el turno se alargaba y llegaba tarde. Me preocupaba que pensara que no iba a venir. O peor, que no la viera más. Era absurdo, lo sé. No sabía su nombre. No sabía si vivía cerca o si llegaba desde otro barrio. Pero cuando no la veía en el banco, algo en mí se apretaba. La gente pasaba por la plaza sin notar nada especial. Ella era solo una mujer mayor sentada en un banco, y yo un tipo con delantal que parecía hacer una entrega rutinaria. Nadie nos observaba. Era un anonimato compartido que nos protegía. Una tarde, cuando el viento soplaba tan fuerte que las hojas secas giraban en remolinos a nuestros pies, le extendí el té como siempre. Pero esta vez, al tomarlo, me miró más tiempo. Y con voz baja, apenas un susurro entre sus labios pálidos, dijo: Gracias. Me quedé quieto, sin saber qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque esa palabra, en ella, tenía peso. No era cortesía. Era otra cosa. Como si agradeciera no el té, sino el hecho de que alguien hubiera notado que estaba ahí. Ese gracias me persiguió toda la noche. Lo escuché mientras me duchaba, mientras cenaba solo en mi cocina diminuta, mientras intentaba dormir. Me hizo pensar en todas las veces que había visto a alguien en la calle y había seguido de largo. En cómo muchas personas existen sin ser vistas. Pero ella, ahora, ocupaba un lugar en mi mente que antes estaba vacío. A la mañana siguiente, sin necesidad de pensarlo, preparé el té más caliente que pude y lo vertí con cuidado. Sentí que, de alguna forma extraña, era lo único que tenía sentido ese día. Una tarde más fría que las demás, cuando el cielo se tiñó de un gris sin matices, llegué con el té envuelto en mis manos.
Se lo ofrecí como siempre, pero ella no lo tomó enseguida. Lo miró un momento, como si dudara de que realmente estuviera ahí. Luego, casi sin levantar la voz, dijo: «Yo vengo porque si dejo de venir, me duele más». No supe qué hacer. Me quedé de pie frente a ella, con el vaso todavía extendido. No hablaba a nadie en particular, pero sus ojos estaban clavados en algún punto entre el suelo y los árboles sin hojas. «Mi hijo», dijo, y tragó saliva, «mi hijo se fue a la guerra. Hace 3 años. No hemos vuelto a saber nada. Ni confirmación, ni carta, ni cuerpo». El té temblaba un poco en mi mano. Ella alzó la vista y lo tomó por fin. Lo sostuvo como otras veces, como si buscara calor más que bebida. Su voz era tranquila, pero no porque no doliera. Tranquila como esas grietas en la pared que se forman con el tiempo, cuando ya no se pelea contra ellas. Me dicen que probablemente, hizo una pausa, larga, que probablemente no regrese. Pero si un día vuelve, y yo no estoy aquí, ¿cómo sabrá que lo esperé? No había lágrimas en sus ojos. Ni rabia. Solo una ternura rota que se sostenía con terquedad. Yo quería decir algo. Decir que lo sentía, o que entendía, o que haría algo. Pero todo me pareció insuficiente. Así que me senté. No en su banco, sino en el de enfrente. Y nos quedamos en silencio. El viento soplaba fuerte. Él te humeaba entre sus dedos. Y el dolor flotaba entre nosotros como una presencia más, como una tercera figura invisible. Desde ese día, no volví a preguntar nada. No volví a imaginar nombres ni historias. Solo llevaba el té, y me sentaba. A veces ella hablaba. A veces no. Pero cada palabra suya tenía el peso de algo que no se había dicho en mucho tiempo. Y cada silencio, también. Desde aquella tarde, no volvió a mencionar a su hijo. Ni la guerra. Ni nada. A veces decía gracias. A veces ni eso. Pero yo seguía llevando el té. No por cortesía. Era algo más. Algo que yo tampoco entendía del todo. Como si, al llevarle ese té, sostuviera en mis manos una parte de su espera. Como si ese gesto diminuto me mantuviera anclado a algo verdadero. Algo que no se podía decir, solo repetir. A veces llegaba y ella ya estaba sentada, mirando los árboles desnudos. Otras veces, llegábamos casi al mismo tiempo, como si nuestras rutas se hubieran sincronizado en una rutina que ninguno se atrevía a romper. Yo le entregaba el vaso, ella asentía. Me sentaba. Esperábamos. No sé qué. Pero esperábamos. Nunca supe si lo hacía por costumbre o por esperanza. Pero cada día que ella volvía a ese banco, yo sentía algo parecido a la fe. No la mía. La suya. Y me sostenía. Una tarde de febrero, hacía frío y el cielo amenazaba con nieve. El parque estaba casi vacío. Ella temblaba levemente, las manos más torpes que de costumbre al tomar el vaso. Me levanté sin pensarlo y fui al kiosco de la esquina a comprarle un par de guantes de lana baratos. No dije nada al dárselos. Ella los miró, los sostuvo un rato sobre las rodillas, y luego se los puso con movimientos lentos. Me miró. Solo eso. Y ese gesto, esa simple mirada, me apretó el pecho como si de repente llevara algo suyo dentro de mí. Esa noche, al cerrar la cafetería, me quedé solo un rato en la barra. Pensé en cómo se vuelve uno parte de las vidas ajenas sin pedir permiso. En cómo la tristeza de otros puede anidar en nosotros sin hacer ruido. Y en cómo el silencio puede ser una forma de amor. O de respeto. O de no rendirse. No necesitaba saber más. Solo estar ahí. Como ella. Un lunes no vino. Llegué como siempre, con el té recién hecho, el mismo sabor de manzanilla con un poco de jengibre que parecía gustarle. El banco estaba vacío. Pensé que quizá llegaba tarde. Me senté un momento. El té se enfrió entre mis manos. Volví el martes. Tampoco vino. El banco seguía ahí, el mismo color desgastado, las mismas hojas acumuladas en los extremos.
Pero algo en él parecía distinto. Como si su forma ya no tuviera peso. Como si se hubiera vuelto solo madera otra vez. Volví cada día esa semana. Luego la siguiente. Cada vez con un vaso de té caliente. Lo dejaba a un lado del banco, por si acaso. No pregunté por ella en la vecindad. No fui a hospitales ni miré los diarios. Parte de mí temía encontrar la respuesta. Otra parte, no quería tocar ese misterio que ella había llevado consigo con tanto cuidado. Tal vez seguir esperando era una forma de cuidarla también. Un sábado, al llegar, alguien más estaba sentado en el banco. Una mujer más joven, con una bufanda azul enredada como un nido. Sostenía el móvil con una mano y con la otra frotaba sus ojos como si no hubiera dormido en días. Dudé. Pero me acerqué igual, y sin decir palabra, le ofrecí el té. Me miró, desconcertada. ¿Es para mí?, preguntó. Asentí. Es costumbre, creo. Lo aceptó, y yo me senté en el banco de enfrente. No hablamos. No era necesario. Desde entonces, llevo té a ese banco. A veces lo toma alguien. A veces no. Ya no espero nada. Pero tampoco lo he dejado. A veces creo que, sin saberlo, me convertí en parte de esa espera que ella empezó. Y que otros, como yo, tal vez también necesiten un gesto pequeño para no deshacerse del todo. Algo caliente entre las manos. Algo que diga, sin decir, te veo. No estás solo. Sigo aquí. Y aunque nadie más lo sepa, en ese banco, entre las sombras largas del atardecer y los pasos apurados de la gente que no se detiene, sigue viviendo algo que no se rompió. Solo se transformó.